El señor Arbaiza habla de falacias. Él ha cometido una falacia blanco móvil. La falacia blanco móvil consiste en atribuirle una postura simplista, fácil o ridícula a tu rival y luego golpear esa postura. Claro. El señor Arbaiza no ha golpeado mis argumentos. El señor Arbaiza ha golpeado el muñeco de paja que ha construido para destrozarlo y para hacer parecer que tiene mucha suficiencia con respecto al teísmo. Veamos algunas de las cosas que ha dicho. El señor Arbaiza comienza diciendo que hay una intrínseca contradicción entre Dios y la teoría de la evolución. Eso es falso. En primer lugar, la teoría de la evolución es perfectamente consistente con el argumento de la contingencia de los seres. Es decir, la evolución implica que unos seres proceden de otros, que el conjunto de seres evolucionados son contingentes. Por otra parte, San Agustín, en el siglo IV, es decir, 1500 años antes de que Darwin haga su teoría de la evolución, decía que era perfectamente posible que Dios haya creado un universo con cualidades que se vayan desplegando a lo largo de su historia espaciotemporal. En ese sentido, esa era una hipótesis ya planteada por San Agustín, que no tenía que dejar de creer en Dios para pensar eso. Bien, el señor Arbaiza también comete una falacia de petición de principio. El señor Arbaiza ha dicho que es imposible que hayan causas inmateriales, que puedan haber seres inmateriales que actúen. La falacia de petición de principio consiste en presuponer a priori, antes de cualquier argumentación, que la posición del otro ya es automáticamente dada, sin demostrarlo. Cuando el señor Arbaiza dice que es intrínsecamente imposible que un ser inmaterial pueda actuar, está eliminando desde ya la cuestión de Dios. No está argumentando, simplemente lo está poniendo sobre la mesa y listo. Y lo mismo cuando categoriza a Dios como un círculo cuadrado. Hay que demostrar una contradicción intrínseca en el concepto de Dios tal como yo lo he sostenido. El señor Arbaiza hasta ahora no ha hecho eso. Entonces, plantear que la causalidad es solo para eventos físicos es reducir la cuestión a lo puramente físico. Entonces el señor Arbaiza razona, todo lo que existe es físico, Dios no es físico, por lo tanto Dios no existe. Me parece una petición de principio. Ahora, el señor Arbaiza dice, me parece absurdo que un ser inmaterial pueda actuar. Bueno, tal vez sea problemático, sin embargo, es más absurdo que de la nada y por nada salga algo. El señor Arbaiza dice, el concepto de causalidad que yo conozco lo tomo del mundo físico. Bueno, esa es una falacia non sequitur, señor Arbaiza. Del hecho de que el concepto de causalidad lo tomemos a partir del mundo físico, no se sigue que necesariamente se aplique únicamente al mundo físico. Esa fue la falacia que cometió Kant revisando las vidas de Tomás de Aquino. Luego dice que Dios tiene totipotencia, o sea, Dios tiene que actuar en cada evento del universo. No necesariamente. Es decir, por ejemplo, piensa en un futbolista. Cuando un futbolista quiere meter un gol al ángulo, basta que patee con mucha precisión el balón. ¿Acaso tiene que estar tocando el balón a cada instante para que llegue al ángulo? Sin embargo, si tú ves un gol tan preciso, es razonable presuponer que hay alguien que lo pateó y con precisión y con intención. ¿Por qué Dios es la causa primera? Mi argumento no dice que todo tiene causa, señor Arbaiza. Nuevamente falacia blanco móvil. Diríjase a mis argumentos y no a los argumentos que se están inventando. Mi argumento dice, primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene causa. El universo comenzó a existir, requiere de una causa. Dios es eterno por definición. Si existe es un ser atemporal, trascendente al tiempo, eterno. No ha comenzado a existir y no hay por qué aplicarle la noción de causalidad. Luego el señor Arbaiza dice, ¿por qué llamarle a Dios a la primera masa del Big Bang, del universo, etcétera? Yo he dicho que Dios es eso. He dicho que Dios es un ente físico. Nuevamente una falacia blanco móvil. Diríjase a mis argumentos, señor Arbaiza. Por eso es que parece consistente la refutación, porque no se está enfrentando a mí, sino al hombre de paja que está creando para destrozarlo. Luego, el universo no tiene características divinas, dice, no es omnisciente, no genera conciencia. Evidentemente, justamente porque el universo no tiene características divinas, no es subsistente, no explica plenamente su propio ser. Lo más coherente, dado que el universo es contingente, es plantear que su fundamento está más allá de sí mismo. ¿Qué causó a Dios? Entonces él dice que a Dios lo causó otro Dios y así volveríamos a los infinitos. No, señor Arbaiza, Dios es razón suficiente de sí mismo. Si Él existe, la definición metafísica de Dios es el ser subsistente, un ser que no depende de otro para existir. No tiene por qué decir que este Dios le causó otro Dios, etc. Además, si tenemos un universo que se inició y requerimos de una causa de este universo que tenga que ser atemporal, hay que aplicar el principio de navaja de Ockham, que conocen los filósofos. ¿Por qué seguir y otro Dios, y otro Dios, y otro Dios? Absurdo. Luego, ¿por qué se creó un universo tan desmesuradamente grande que no afecta a los seres humanos? Eso es falso, señor Arbaiza.
El señor Albaiza se ha centrado en los argumentos del diseño en la biología. Sin embargo, también hay argumentos generales del diseño en la totalidad del universo, en cosmología. Se refiere al problema del ajuste fino. Es decir, piensen en el punto inicial del Big Bang. Hubieron ciertas condiciones. La cantidad de la constante cosmológica, el exceso de efecto de materia con respecto a antimateria, protones, neutrones, la cantidad inicial de ciertos elementos químicos. Ahora, curiosamente, esa cantidad es justo inverso. Un observador consciente. Ahora, uno dirá, bueno, pero es que el universo necesariamente iba a generar vida. No, señores, básense en la evidencia científica. Los científicos trabajan constantemente con universos posibles que son consistentes con nuestras mismas leyes físicas, pero que no albergan vida, incluso considerando las hipótesis de vida de silicio. De hecho, el astrofísico Roger Perons ha calculado que la probabilidad de que puro azar existan seres conscientes en un universo, dado todo el conjunto de posibilidades, se igual a 10 elevado 1 contra 10 elevado a la 10 elevado a la 123. 10 a la 123, un 1 seguido de 123 ceros. 10 elevado a ese número es el número inconmensurable contra el cual se va a enfrentar el primer 1. Por lo tanto, es sumamente improbable que eso se dé por azar. Y eso depende de todo el conjunto de materia y energía que existe en el universo. Problema de la conciencia. El señor Albaiza ha dicho que yo he caído en una falacia de falsa dicotomía. Él dice, o tu camisa o bien es roja o bien es verde. No, señor Albaiza, tiene que hacer un análisis tal vez un poco más técnico del argumento. Es decir, tenemos el fenómeno de la conciencia. Descartamos que había tres posibilidades, que surja de la nada, que surja por causa de lo material o por algo inmaterial. Ahora bien, descartamos como absurdo lo de que surgió espontáneamente. Entonces, si tiene una causa precedente, hay dos posibilidades, que esta causa sea material o que sea inmaterial. No le veo una tercera posibilidad. Y bueno, yo creo que la explicación más plausible aquí, dado el fenómeno del libre albedrío y la conciencia moral, es la existencia de un espíritu con capacidad de estas operaciones, con una capacidad de trascendencia. El señor Albaiza puede apelar a cosas como la quinta dimensión y todo ese conjunto de cuestiones, pero son meramente hipótesis especulativas. Son hipótesis ad hoc, instrumentadas por el señor Albaiza con el fin de eliminar la posibilidad de una explicación espiritual de la conciencia. Nuevamente una petición de principio. Asume desde ya que es imposible, que es como un círculo cuadrado, que es absurdo, y procede desde ahí. El señor Albaiza ha ridiculizado mi argumento diciendo, si no me explica la conciencia, por tanto Dios, si no encuentro mis zapatos, por tanto Dios. No, señor Albaiza, el argumento ha tenido pasos deductivos. He dicho, existe tal fenómeno, se demuestra por tal cosa, tiene estos tres modelos explicativos, expliqué por qué son las posibilidades coherentes y analicé la imposibilidad de que puedan ser los dos primeros. Y el tercer modelo explicativo es plausible con los 5 fenómenos: trascendencia de la naturaleza, pensamiento abstracto, autoconciencia, libre albedrío y juicio moral. Con respecto al juicio moral, el señor Albaiza dice, bueno, pero los mismos animales huyen del incesto. Correcto, y cuando el perro se orina en la sala de la casa, le das con el periódico en el hocico y ya no lo hace. Sin embargo, esto no es el nivel de juicio moral, simplemente son reflejos condicionados, o cosas que se aprenden por adecuación al ambiente. En cambio, ¿alguna vez alguien ha visto un perro pensando, teniendo autoconciencia, generando sistemas morales sobre cómo evaluar, por qué no orinarse en la alfombra de la sala? Esa es la distinción y la singularidad del hombre, y a mí sí me parece especial. Luego, el señor Albaiza dice que todo esto es causado por el cerebro, ¿no? Déjenme leerles una cita del mismo señor Albaiza en su blog. Dice, la bioquímica no puede explicar la conciencia. Cito, según este patrón de evolución, el cerebro es un objeto hecho de células con circuitos eléctricos y mecanismos de reacción. Esto podría ser perfectamente sin un yo interior. Es decir, bastaría la existencia de la conciencia inerte, pero no ocurre así. Es decir, el cerebro debería ser una máquina química que reaccione muy eficientemente al mundo, pero no tendría por qué haber un alguien. La conciencia vivida sobra, es gratuita, una mácula en la perfecta explicación materialista del mundo. El señor Albaiza dice que todo se explica por el cerebro, pero en su blog reconoce que esa explicación no es suficiente. Entonces tenemos que analizar los modelos explicativos que tenemos disponibles para ver cuál es la inferencia más racional. Luego el señor Albaiza apela a la teoría de 11 dimensiones, ¿no? 11 dimensiones inobservables que tienen una estructura matemática. De hecho, me sorprendió ver en su blog, señor Albaiza,
que usted apelaba a la quinta dimensión para explicar la conciencia, algo que no tiene ninguna evidencia científica, y usted mismo reconoce, simplemente dice que la ciencia lo descubrirá en el futuro, y de hecho la teoría que usted cita, la teoría Kaluza-Klein para la quinta dimensión, está defenestrada por la ciencia. Cito a Hans Ohayon. La unificación de Kaluza-Klein es meramente un truco matemático, al poner las ecuaciones de Maxwell y Einstein en una sola matriz matemática de 5 dimensiones, pero no integraba estas ecuaciones de manera real y físicamente significativa. Argumente con evidencia física y científica, señor Arbaiza, no con lo que la ciencia va a descubrir en el futuro simplemente porque las especulaciones matemáticas lo dicen. Finalmente, el señor Arbaiza ha seguido ridiculizando el argumento, ha dicho, muéstrame un hombre de 4 caras y ese conjunto de cosas. Es decir, es, claro, muy efectivo trabajar así, pero nuevamente es la falacia del hombre de paja. Entonces, no he visto ningún buen argumento por el lado del ateísmo para dudar coherentemente de la postura del teísmo. Obviamente, esto no significa que yo pruebe el teísmo al 100%. Siempre va a haber un grado de incerteza como en todo conocimiento humano. Sin embargo, como personas racionales, debemos preguntarnos cuál de las dos posturas es más razonable. No va a haber una al 100%, pero sí una que sea más coherente. Gracias.